mismos siendo judíos. Pareciera que uno de ellos, por supuesto, es el señor Noam Chomsky y otros que vamos a mencionar aquí. En esta sesión, diría yo, vamos a mencionar a hombres, grandes escritores que han escrito mucho precisamente sobre la conducta sionista en cuanto a cómo está arrastrando el mundo hacia una pobreza verdaderamente increíble, porque no hay necesidad de que en el mundo hayan pobres. Los pueblos en el mundo, diríamos, los pueblos vivimos en un mundo dividido, sí, entre pobres y ricos, entre la justicia y la injusticia, entre débiles y poderosos. La miseria se agrava cada día para los pobres, sin ver en el futuro un cambio próspero para la gran masa de pobres condenada a la miseria, sin entender por qué, sin comprender la palabra acumulación, contraria a lo que significa hacer el bien. De todos los pueblos de la tierra, dijo el Señor, no, los he escogido a ustedes solamente. Eso dijo Jehová. ¿Será ese el motivo de la pobreza de los no escogidos? Porque hubo para unos, pero para otros no hay. Pero más adelante agrega reconociendo la maldad de los escogidos. Mi pueblo se ha olvidado, es decir, Israel, que es el pueblo de Dios, se ha olvidado hacer el bien, dice el Señor. Tus hermosos hogares están llenos del botín de tus robos y actos de bandolerismo, está diciendo Dios. Por lo tanto, dice el Señor, viene un enemigo, los está rodeando y destrozará sus fuertes y saqueará esos lugares hermosos. Lo único que les quedará será una silla y la mitad de una almohada árabe. Wow. Yo destruiré los hermosos hogares de los ricos, sus mansiones de invierno y sus casas de verano también, y demoleré sus palacios de marfil. Exacto. Pero repito y vuelvo a preguntar, ¿y a qué pueblo se refiere el Señor? Correcto. Se refiere a aquellos que al pie del monte del Sinaí crearon un nuevo Dios, el oro. Y así nace el sionismo financiero adorador del oro. Pero actualmente, ¿qué es el sionismo? Bueno, la aspiración judía a recobrar Palestina como patria obligó a un grupo de judíos a formar eso que ahora le llamamos sionismo, pero ya lograron su patria, o la están logrando. Correcto. Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Correcto. Aspiración judía, esto lo dice el señor Petras en su libro Economía Política del Imperialismo Contemporáneo. Él dice aspiración judía a un gobierno mundial por herencia bíblica. La ONU condena, perdón, me he equivocado, esto no es lo que es, esto lo digo yo. Sí. El sionismo es la aspiración judía a recobrar Palestina como patria. Aspiración judía a un gobierno mundial por herencia bíblica. La ONU, o sea, las Naciones Unidas, condenaron el sionismo como una forma de racismo. Y ya todos sabemos lo que significa racismo. El sionismo, pues, se ha convertido
en el instrumento para el establecimiento del nuevo orden mundial sionista. El origen de la mentalidad sionista refleja cuán íntimamente comparten los métodos de dominación que ejercen los israelitas sobre los palestinos. Esto es lo que dice el señor Petras en este libro que ya mencioné. Desplazamientos masivos de la población y destrucción de sus medios de vida y sus instituciones, castigos colectivos, torturas, encarcelamientos sin juicio durante largos periodos, ataques militares indiscriminados a los núcleos de población civil y matanzas completamente impunes. Es absurdo buscar las raíces de las prácticas imperialistas totalitarias de estos políticos sionistas en los escritos de mediocres y oscuros politólogos aficionados a la astrología. Eso dice el señor Petras, dice Leo Strauss. Y solo dice eso, pero Strauss era un sionista, por supuesto. Cuando en toda su vida política, dice, activa, se ha formado y comprometido profundamente con las políticas terroristas del Estado de Israel, del que han tomado sus referencias ideológicas y aprendido sus lecciones políticas. Bueno. Y aquí le doy fin a lo que dice el señor Petras. Pero Henry Ford, mucho antes que el señor Petras, expresó que de admirar que el judaísmo tiemble ante la posibilidad de verse desenmascarado. Esto lo dijo Henry Ford allá por los años 20. Y eso hacemos ahora nosotros, interpretando la denuncia de los grandes pensadores a través de la historia y hacer de ella revelaciones históricas, hasta hoy casi desconocidas, sobre los pocos hombres que han llegado o están por llegar a dominar el mundo o gran parte de él. Exacto. Para establecer un reinado mundial judío han puesto en práctica toda clase de atrocidades, desde provocar guerras, revoluciones, pestes, magnicidios, genocidios, desalojos sangrientos como el de Palestina. Han creado bancos inconstitucionales como la Reserva Federal, banco privado en los Estados Unidos con gran poder sobre la economía mundial, aún siendo una institución ilegítima. Correcto. Aunque la legalice la palabra, tendrá que es la trampa en la Constitución estadounidense. El pueblo de Estados Unidos debe revisar su Constitución y denunciar la cancelación de la Reserva Federal. Correcto. Que lo esclaviza ilegítimamente. Antes de entrar en contexto, quiero referirme a los discursos o pensamientos de presidentes como Woodrow Wilson, como John Kennedy, como Andrew Jackson y muchos estadistas que desde hace siglos vienen denunciando estos hechos ante el mundo, refiriéndose al extranjerismo racista que manipula a quienes gobiernan a los Estados Unidos. Exacto. No dieron el nombre de esos pocos hombres que ellos acusan de destruir la genuina libertad económica en su época. Correcto. Y con se referían al dominio sobre los Estados Unidos. Pero ahora esos pocos hombres destruyen el mundo entero. Por esa razón creo que es deber nuestro dar los nombres de quienes destruyen la libertad económica mundial, para que los pueblos sepan quiénes son verdugos. El presidente Kennedy cometió el error
denunciar a esos grupos Ya. para el pueblo. El pueblo presidencial, dijo Kennedy, ha sido utilizado para montar un complot de aniquilamiento de la libertad del pueblo americano. Se refería estrictamente a los Estados Unidos. Y antes de abandonar este escritorio, debo informar a los ciudadanos de ese estado crítico. Kennedy firmó una orden presidencial, la orden 11.111, en junio 4 de 1963, en que le quitaba el poder a la Reserva Federal de crear y prestarle dinero a los Estados Unidos y los iba a poner fuera de negocio. Esta orden presidencial fue una gran amenaza para la Reserva Federal. John Kennedy también había denunciado que 300 ricos mandaban sobre el destino de más de 100 millones de norteamericanos. Tocó las fibras del poder del capital, murió asesinado, sin mencionar nombres, pero que ahora ya son muy conocidos. Así como instituciones, instrumentos de opresión y de explotación, instrumentos de hacer guerra o de cometer crímenes o omitirlos, como las Naciones Unidas, como el Pentágono, como la CIA, la Reserva Federal, la Suprema Corte de Justicia estadounidense, la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la AFL-CIO, explotando a los trabajadores y dejándolos que los exploten. Todos manejados por el imperialismo judío, al que hemos estado llamando equivocadamente imperialismo yanqui, como queda claro en el contexto. Imperialismo judío al que el doctor Juan Bush en su tesis doctoral le llamó pentagonismo, sustituto del imperialismo, refiriéndose al Pentágono y a quienes lo han manejado y manejan, el Consejo de Relaciones Exteriores. Estos nombran al secretario de la Defensa. ¿Y quiénes son los dueños de esa agencia llamada Consejo de Relaciones Exteriores? Los Rockefeller, Wall Street y sus aliados, y manejan a Estados Unidos como su hacienda, casi a totalidad, desde que Franklin Delano Roosevelt entregó el Consejo de Gobierno económico y militar al judaísmo internacional en la década de los años 30 del pasado siglo XX. El proletariado en general está obligado a revisar la historia y conocer los nombres de las mafias que lo han explotado y que siguen explotando la riqueza natural y laboral de los pueblos del mundo, incluido, por supuesto, el pueblo estadounidense. Cuando al emigrar las fábricas en busca de mano de obra barata, crean un ejército de desempleados estadounidenses, debilitando aún más la capacidad organizativa laboral. Si en su tiempo Kennedy hubiese dado a conocer esos nombres, hubiese sido de inmediato señalado de antijudío, antisemita, de nazi, por la ruindad de escribas al servicio del sionismo internacional, o por las tumbas de francmasones y de aprendices de la masonería que tratan de destruir el cristianismo, cierto, pero a cambio hubiese tenido el apoyo del proletariado estadounidense y mundial. Pero también Winston Churchill expresó su opinión al respecto, manifestando: aquel que no vea que en la tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante